Quiero compartir una palabra con los hermanos y hermanas, y como siempre mi sueño, mi deseo, mi aspiración es de que esta palabra encuentre espacio en tu mente y en tu corazón y se quede ahí plantada. ¿Por qué? No porque soy yo que la estoy diciendo, yo soy meramente un instrumento aquí. La palabra poderosa es palabra de Dios, no mía. Y esta palabra, si tú la guardas en tu mente y en tu corazón, ella puede ser la llave, la solución para que tú puedas vencer situaciones que pueden venir sobre tu vida, experiencias que tú puedes venir a vivir. Entonces, si tú tienes esta palabra bendita guardada en tu mente y en tu corazón, ella va a prosperar, ella va a dar el fruto en la hora que más necesita que ella actúe en tu vida. Vivimos como cristianos que somos, como creyentes en Dios, en su palabra, vivimos una vida de fe. Pero vivir una vida de fe en Dios y con Dios no significa de manera ninguna vivir una vida sin situaciones complejas, complicadas, sin el dolor, sin sufrimiento, sin saber lo que es la ansiedad, sin miedos, sin pérdida de personas que amamos, entre otras cosas que nos duelen y nos hacen llorar. La vida de fe, la vida con Dios, no significa vivir una vida sin estas situaciones que no nos gustaría vivir. Pero el cristiano, en medio a todo esto, tiene un Dios poderoso, todopoderoso, que actúa en su favor. Y esta es la más grande importante diferencia entre la persona perdida y la persona salva por Dios. Esta es la más grande e importante diferencia entre la vida de un creyente y una persona incrédula. Saber que tenemos un Dios que tiene el poder de actuar a nuestro favor es reconfortante, alimenta, trae seguridad, paz a nuestras almas, nos hace fuerte en medio de todos los tiempos difíciles que hemos pasado y podemos venir a pasar. Vivimos cada uno de nosotros situaciones que están fuera de nuestro control. Y cuando queremos ser las personas que tienen todo el control sobre sus vidas, entonces nuestra vida se hace aún más difícil. O sea, si buscamos nosotros mismos, sermos las personas que van a tener todo el control sobre nosotros mismos, nos descontrolamos aún más y más a cada día. Nos perdemos en medio a nuestras aflicciones, angustias, adversidades. En la verdad, no nos gusta mucho estar controlado por nada o por nadie. Hay personas que son objetivas y les gusta. No, yo no me gusta de ser controlada por nadie. Y hay personas que no vienen a la iglesia porque dicen que hay pastores que controlan las personas. Y de verdad hay. Pero no aquí. Porque a empezar por mí, yo estoy bajo control. Estoy sobre el control, y bajo este control, sumiso a este control, quiero estar aquí siempre cuando esté y en cualquier sitio todo el tiempo de mi vida. Quiero estar bajo el control de Dios. A nosotros entonces, a muchas personas no les gustan vivir bajo el control, y vivir la vida cristiana es vivir sumiso a el control de Dios. Hay personas que no les gustan, como les dije, de esto.
les gustan ellas tener el control sobre todas las cosas. Y una prueba de esto que les estoy diciendo, sé de que hay muchas personas que les gustan tener el control de todas las cosas, es las peleas entre el marido y esposas en casa por el control de la televisión. ¿Dónde está el control de la televisión? El hombre siempre lo tiene porque le gusta controlar. Entonces, a muchas personas les gustan controlar las cosas y hay personas que les gustan mucho controlar a otras personas. Tener otras personas bajo su control, dominar, ejercer una influencia sobre la persona de manera que aquella persona no tenga su libertad y viva de acuerdo con la voluntad de la otra persona que busca controlarla. Pero la verdad es que ni siempre podemos tener el control de las cosas y tenemos que vivir bajo el control de las cosas de otras personas, sino por bien forzosamente. Cuando yo estoy malo, quien controla mi salud es el doctor. Si voy a pasar por una cirugía, quien va a controlar todo es el doctor. Me adentro a la sala de cirugía aquí con aquella ropita que vosotros conocen muy bien. Entonces allí me quedo, él te dice, acuéstate allí y tú te vas a acostar. Y él te dice, te voy a dar una medicacióncita y tú vas a tener un poquito de sueño, te vas a dormir. Ay, sí, pobrecito. Allí ya me entregué por completo. Estoy completamente bajo el control de esta persona. Cuando voy a viajar de avión, allí me siento y estoy completamente bajo el control del piloto que lleva la nave. La verdad es que dependiendo de quién tenga el control, será nuestra seguridad. Dependiendo de quién esté en el control, será mi seguridad. Estaré tranquilo o no, dependiendo de quién está en el control. Si tú vas a hacer un viaje, por pequeña que sea, y quien está en el control del manejo del vehículo es una persona que está ebria, tú no tienes seguridad ninguna. Hoy quiero pensar con los hermanos en este tema. En Dios, en el Dios que interviene a favor o en favor de su pueblo. El Dios que interviene a favor de su pueblo. Decir que Dios interviene en favor de su pueblo significa decir que Él es un Dios que actúa en favor de Él, que Él se involucra en nuestras aflicciones, en nuestras dificultades. Significa decir que Él no nos deja solos, que Él se mete en la situación para defendernos. El texto bíblico de la pasaje principal en que nos basaremos para esta reflexión es este de Éxodo, capítulo 7, versos 7 a 9, Éxodo. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Estas palabras fueron dichas por Dios a Moisés. Y a partir de estos versos nos queda revelado que nuestro Dios, el Dios que adoramos aquí, el Dios de la Biblia, es un Dios que ve cómo vivimos. Dios
sabes cómo cada uno de nosotros vivimos, sabes exactamente por lo que cada uno de nosotros pasamos. El texto dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios de los cielos mira la tierra y ve la vida como va de cada uno de nosotros. Y más, este Dios que interviene en nuestro favor es un Dios que oye nuestro clamor. Dice la palabra, he oído su clamor, o el clamor de mi pueblo. Este Dios que interviene en nuestro favor es un Dios que conoce nuestras angustias, sabe por lo que pasamos, conoce todas las cosas. Dice la palabra de Dios, he conocido sus angustias, por pequeñas que sean, todas las angustias por las cuales mi pueblo ha pasado, yo las conozco. Y ahora lo más lindo, Él es un Dios que interviene para librarnos. He descendido, dijo Dios a Moisés, he descendido ahora, llegó el tiempo, este es el tiempo, yo vine, ahora aquí estoy para librarlos. Este entonces es el Dios que aquí adoramos, que aquí servimos, un Dios que se importa con su pueblo, que tiene en sus manos el control de todas las cosas, que tiene el control sobre todos y interviene a su gusto en favor de su pueblo. La historia de la humanidad, especialmente hablando, la historia del pueblo de Israel se constituye en el mayor ejemplo de esta verdad. En muchos momentos de la historia de este pueblo, cuando las situaciones parecían estar fuera de control a los ojos del pueblo, Dios intervino controlando todo en el momento más apropiado a favor de su pueblo. Cuando todo parecía sin salidas, complicado demasiado, Dios actuó en favor de su pueblo. La Biblia nos revela un Dios que tiene sus ojos entonces atentos a todo lo que sucede en los cielos y en la tierra, interviniendo en la historia según sus deseos y su propósito. La historia del mundo no cristiano está bajo el control de Dios. Todo lo que pasa en el mundo no pasa porque eso es la voluntad de Dios. Dios controla la historia, no permitiendo que el hombre y que el maligno dé un paso además de aquella línea establecida por Dios. Entonces el mundo está bajo el control de Dios. El hombre puede plantar lo malo, va a cosechar lo malo. El enemigo de nuestras almas puede actuar en contra del pueblo de Dios, pero hasta el punto que Dios lo permite, porque Él también, como todo, está bajo el control de Dios. Miren esto. Poco después del pecado de Adán, Dios intervino. Después que Adán y su esposa desobedecieron a Dios, Dios no se quedó, y ahora quiero ver lo que van a hacer. No se quedó en silencio, indiferente a lo que había pasado, dejando el hombre en la condición terrible en que ahora pasara a vivir. Él intervino haciendo la promesa de que un día de la mujer nacería una persona en un determinado tiempo de la historia que habría de vencer a Satanás, esmagar su cabeza. Por eso en Génesis vemos a Satanás actuando de manera tan terrible, tratando de corromper la humanidad para que esta persona, acaso naciera corrompida, que Dios tuvo que intervenir, porque si no toda la raza humana se perdería. Delante entonces de esta situación, Dios intervino en el momento exacto con el diluvio. El diluvio que pasó fue un
acto de parte de Dios interviniendo en la situación terrible que estaba la humanidad bajo la opresión y la malignidad de Satanás. Les pregunto, ¿cómo Moisés sacó de Egipto el pueblo después de cientos años de vida en esclavitud? Por pura intervención divina. Cómo Moisés sostuvo durante 40 años en el desierto de este pueblo, cómo cayeron los muros de Jericó, cómo este pueblo conquistó la tierra prometida, cómo Gedeón derrotó a los midianitas, cómo Sansón derrotó a los filisteos, cómo Elías derrotó a los profetas de Baal, cómo David derrotó a Goliat. Por pura intervención de Dios. Fue Dios que intervenió por medio de estas personas. No fueron estas personas que hicieron lo que hicieron. Dios intervino en la historia por medio de estas personas. O sea, usándolas. ¿Por qué? Los 3 jóvenes hebreos fueron liberados de la ejecución de la fornalla del horno de fuego. ¿Por qué el profeta Daniel no se convirtió en un lunche, en comida para los leones cuando fue arrojado al foso de estos animales? Porque Pedro fue milagrosamente liberado de la prisión donde estaba preso por orden de rey Agripa. Como siempre, Dios en el momento más oportuno, en el momento más correcto, intervinió en el pasado, interviene en este momento, en el presente, y intervendrá en los días por venir. Entonces, el Dios que seguimos, el Dios que adoramos, es un Dios que interviene en la historia universal y en la historia personal, en la historia nacional, en la historia familiar. Ese es el Dios que seguimos, un Dios que se preocupa con nosotros y interviene a nuestro favor cuando es el tiempo más apropiado. Ahora, una cuestión, ¿de qué manera esta fe en este Dios, la confianza en la soberanía, en el control de Dios sobre todos y todas las cosas, pueden beneficiar nuestras vidas? ¿En qué? ¿Cómo soy beneficiado en creer que Dios puede intervenir en mi favor, en nuestro favor? Este Dios que interviene según su voluntad en la historia universal, es el mismo Dios que puede intervenir en nuestra historia personal y familiar. El Dios grandioso que hace cosas tremendas en la historia universal es el mismo Dios que puede intervenir en su vida, trayéndote ayuda celestial en medio a cualquier cosa difícil por la cual estés tú pasando. Creer entonces en este Dios nos trae bendiciones, entre tantas otras bendiciones, cuando tenemos nuestra salud más afectada, cuando estamos enfrentando un cuadro de muerte. En el siglo 8 antes de Cristo, el rey Ezequías, rey de Judá, a la edad de 39 años, mire, un rey todavía bastante joven, se enteró de que padecía de una enfermedad terminal. Sintiéndose como nosotros nos sentiríamos también, devastado, completamente devastado por las noticias, el rey Ezequías oró a Dios, clamó a Dios para que lo sanara. En otras palabras, clamó a Dios para que Dios interviniera en aquella situación. Y Dios lo escuchó. Y Dios, a través de su profeta, le dijo: he oído tu oración, Ezequías. Vi tus lágrimas
y aquí agrego 15 años más a tus días. Dios intervino en favor de este rey cuando él enfrentaba un cuadro de salud terminal. ¿Y Dios podrá hacer eso en tu vida, en mi vida y en nuestras vidas hoy? ¿Tú crees eso? Claro que sí. Claro que Dios puede. Dios no cambia. Dios nunca se quedó más poderoso ni menos poderoso. Él es el mismo todo el tiempo, siempre. Y así como Él actuó en favor de Ezequías, en esta oportunidad puede actuar en su favor, en nuestro favor. Lo que pasa muchas veces es que nosotros no tenemos la fe que Ezequías tenía. Ezequías recibió la noticia: ponte en orden tu casa porque te vas a morir. Pero delante de este diagnóstico divino, él dijo: Señor, cúrame, interviene en mi favor. Y Dios lo escuchó, vio su devastación, su agonía, su aflicción delante de este cuadro, y Dios le dio 15 años más. Dios entonces puede hacer eso con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que tener la fe de Ezequías. Lo que pasa muchas veces es que el médico nos dice: Daniel, está sentadito, prepárate, tengo una noticia dura para ti. Tienes poco tiempo. Lamento mucho, tiene poco tiempo. Y nosotros recibimos la noticia y nos acomodamos a ella. Si creemos de verdad que Dios puede cambiar esta situación, interviniendo a nuestro favor, nosotros vamos a pelear: Señor, cambia esto. Cambia. Y tú puedes decir: yo conozco muchas personas que murieron rogando a Dios para que cambiara, interviniera en favor de ellos, pero no adelantó. Dios no escuchó su oración. ¿Y qué pierdes tú cuando clamas con fe a Dios? ¿Qué pierdes? Voy a dejar de pedir porque Dios puede decir no. Entonces, yo no pierdo nada por pedir, creyendo que Dios puede cambiar las situaciones. Yo pierdo por no creer que Dios puede hacer. Entonces, vemos que Dios actuó en favor de este rey cuando él estaba por morirse. También Dios interfiere a nuestro favor cuando estamos pasando por tiempos de provaciones, tiempos de tentaciones. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al hombre, pero fiel es Dios, que no os permitirá ser tentados más de lo que podéis. Antes, con la tentación también os dará el escape para que posáis soportar. Entonces, mire, una vez más, Dios interviniendo en situaciones cuando no tenemos fuerzas en nosotros mismos para soportar determinadas situaciones que atentan y tentan nuestras vidas. Esta es la promesa de Dios, de que Él colocará un límite a severidad de la provación, sea cual sea que tú puedas estar pasando. Él te dará la fuerza que necesita para continuar en victoria adelante. Hay momentos en los que clamamos por la intervención divina. Yo sé que, si no todos, casi todos ya vivieron en su vida tiempos o momentos en que la única cosa que podrían hacer e hicieron fue clamar a Dios. Lo que me queda es clamar a Dios para que Él intervenga, o sea, que Él actúe en mi favor, cambiando esta situación, libertándome, dándome la condición en que yo pueda salir adelante. Y hacemos bien cuando hacemos esto, cuando clamamos a Dios por su intervención. Aquí en el Salmo 119,
verso 126, encontramos el clamor del salmista por la intervención de Dios en medio a su pueblo, cuando este pueblo estaba viviendo una vida completamente contraria a la voluntad de Dios. Él dijo: es tiempo, Señor, ya no soporto más, intervengas ahora, Señor, es tiempo de que intervengas porque tu ley está siendo violada. La ley de Dios estaba puesta abajo. El pueblo no quería saber de vivirla, de cumplirla. La apostasía religiosa era grande. Se burlaban de la ley de Dios, cambiaron Dios por otros dioses. Entonces, en medio a esta situación terrible, el salmista clama a Dios: es tiempo, Señor, es tiempo, ya está demasiado. Interviene en favor de tu pueblo. Y Dios escuchó esta oración y este clamor del salmista, tratando con el pueblo en su tiempo, a su manera. Entonces podemos clamar a Dios por intervención en toda y cualquier situación que esté más lejos de aquello que podemos alcanzar, o necesite una solución que nosotros mismos no podamos darle. Es tiempo de buscar la intervención de Dios. No tenemos que sufrir solos, no tenemos que sufrir sin esperanza, no estamos tirados a la merced de las circunstancias. Tenemos un Dios que puede hacer lo imposible a nuestros ojos en un instante. El cuadro más terrible, más complejo, más difícil puede cambiarse de un momento para otro. Y saber y creer que Dios tiene el control sobre todo y todos me da tranquilidad, porque esté yo bajo cualquier situación, por peor que sea, yo tengo a quien buscar, yo tengo a quien clamar. Creer y vivir bajo sumisión a un Dios que tiene el control de todo y todos me lleva a vivir cada día como un regalo suyo. Estoy vivo porque por acaso, porque estoy bien de salud. No, estoy bien porque Dios tiene el control sobre todo, y en su soberanía Él dice: Daniel, vida para ti, un día más, Daniel. Entonces estoy vivo por el control, la intervención de Dios. Si Dios tiene el control, entonces podemos saber que el tiempo de tragedia es temporal, a la luz de las promesas que Él tiene para nosotros en su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, a la medida que avanzamos, nos damos cuenta de que los días no se hacen más simples y fáciles de vivir. La ciencia crece, la tecnología aumenta exponencialmente, pero la vida del hombre todavía es compleja, difícil, para no decir que cada día se complica aún más. Entonces, vivimos días difíciles y la sombra de lo que viene es de que días todavía más difíciles vendrán. En medio a esta expectativa de días difíciles, recordemos repetidamente que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios puede intervenir a nuestro favor, que Dios nos ama y que Él es fiel. En tiempos difíciles como estos, las amenazas existenciales a nuestra salud, nuestra familia y nuestros medios de vida pueden ser grandes y robarnos la paz. Si tú miras los noticieros, aquellos que dicen un poco de la verdad, no aquellos que dicen lo que quieren que tú creas. Si tú buscas las noticias de lo que de verdad está pasando,
Las noticias nos pueden asombrar, nos pueden mantener ansiosos y asustados. El miedo y la ansiedad pueden convertirse en nuestros compañeros constantes. Podemos entonces afrontar el futuro con fe o con miedo. La fe y la esperanza en Dios que reina soberanamente sobre cielos y tierra, el Dios que controla todo en mi vida, me quita la ansiedad y me quita todo el miedo, el temor, perdón. Entonces les estoy diciendo que la expectativa de vida en la tierra es una expectativa asustadora, no de días más fáciles para tú y especialmente para tus hijitos y hijitas. Los días que están por venir son días muy difíciles y saber de esto puede llevarme a vivir los días temerosamente o ansioso. Confiar, creer, estar sumiso a un Dios que tiene el control de todas las cosas y puede intervenir a mi favor, en favor de mi familia, me va a dar paz, me dará paz, seguridad, me sacará la ansiedad y me llevará en victoria adelante. Algunos de ustedes quizás se enfrentan a situaciones que están fuera de control en este momento. Quizás uno de nosotros aquí puede estar exactamente en este tiempo viviendo una situación que no sabe lo que hacer, no tiene cómo hacer para cambiar las situaciones. Esta iglesia, nuestra iglesia, tiene en estos días sus retos. Pero tanto para ti cuanto para nuestra iglesia, Dios tiene el control de todas las cosas. Tú tienes que tomar decisiones importantes para seguir adelante. Nuestra iglesia también tiene que tomar sus decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Dios tiene el control. Yo no tengo, nadie lo tiene. Dios lo tiene. Todo lo que debemos hacer y lo mejor que podemos hacer es buscar en humildad su dirección para que cumplamos su voluntad en todo lo que hagamos adelante. Buscar su gloria, buscar su voluntad para nosotros. Todo lo que podemos hacer es reconocer su soberanía y poder para intervenir en nuestro favor, y reconociendo esto, entregarle la dirección de nuestra vida. Señor, me someto a tu voluntad, tú tienes el control, yo no tengo el control de nada. No puedo controlar a mi hijo, tiene tan solamente 14 años, ya me contesta, quiere hacer lo que quiere, llega a la hora que quiere en casa, y si yo le digo que le voy a dar una corrección, él me amenaza diciendo que me va a llevar a la policía. Yo no tengo más control sobre esta situación. Mi esposo me está tratando de esta manera, mi esposa así asado. ¿Quién tiene el control? Tú no tienes. Hay situaciones que se nos van de las manos. Solamente Dios puede intervenir en nuestro favor. Así que iglesia, así que hermanos y hermanas, en tus aflicciones nunca te olvides que Dios escucha. Como dijo su palabra y dice su palabra, Dios es un Dios que nos escucha, que nos ve, que conoce nuestras luchas y viene a nuestro encuentro interviniendo en nuestro favor. Mi deseo y oración es de que Dios te bendiga, que tú, que mía, que nuestra confianza en Él, en su santa y perfecta voluntad, crezca y sea hecha en nuestras vidas. Amén.